¿Qué tienen en común Isaac Asimov y Ray Bradbury? Que ambos son escritores de ciencia ficción durante la Edad de Oro. Bienvenidos a este segundo capítulo de la historia de la ciencia ficción en Introducción a la Tecnología. En esta sesión vamos a conversar respecto a la Edad de Oro y la Edad de Plata para poder comprender qué ocurrió después de los años 20 en la ciencia ficción. Para ello vamos a conversar caracterizando la Edad de Oro. La Edad de Oro tiene como tema central la tecnología y la aparición de los robots como protagonistas. Además, se publica fundamentalmente en revistas y es un nicho editorial que no alcanza una gran masividad, no es muy popular, pero que tiene una gran calidad, tanto técnica como científica. Estos tipos de relatos se encuentran influidos por las guerras mundiales y fueron los que dieron pie para poder conocer y entregar los talentos de los mejores escritores que hemos conocido de ciencia ficción en la historia. ¿Quiénes son ellos? Primero tenemos que hablar del Círculo de Campbell. John Campbell corresponde a un editor de una revista llamada Astounding Science Fiction. Él, a través de esta revista, fundada a finales de los años 30, tiene como interés conseguir los mejores relatos que vayan maravillando a las personas respecto a cómo la ciencia ficción nos puede ir descubriendo nuevos mundos. Campbell se rodeó de muchos autores como Isaac Asimov, Van Gogh, Heinlein, Simak, Lester, Clement, Williamson, Sturgeon y muchos otros que fueron los que dieron la pauta para la ciencia ficción durante los siguientes 50 años. Esta revista es fundamental para poder comprender la influencia que tiene un gran mentor sobre las siguientes generaciones en cómo vamos a entender el paradigma de la ciencia ficción, particularmente desde un punto de vista anglosajón. Hay que decir que los relatos de esta época podemos distinguirla entre dos tipos de futuros que son fundamentales para poder comprender también nuestra propia realidad. Existían futuros de carácter utópico y distópico. Los futuros de carácter utópico son tecno-optimistas. Corresponden a libros como Un Mundo Feliz, que habla de que la tecnología nos va a llevar a un grado de evolución suficientemente alto en que va a solucionar todos nuestros problemas. Había monstruos del espacio y una gran obra característica es la trilogía de Fundación. Por otra parte, el futuro distópico nos habla respecto a, desde un punto de vista tecnonegativista. Una gran obra al respecto es 1984 de Orwell, la cual nos permite visualizar una sociedad totalitaria en la cual está todo controlado. Ese grado de control nos lleva a diseñar no simplemente nuestras formas de vida, sino que también nuestras conductas, decisiones y posiciones políticas. Y cualquiera que se preguntara algo distinto sufriría las consecuencias. Las sociedades totalitarias son parte de un futuro distópico, ya dado que representan el fenómeno que estuvo ocurriendo durante la década del 30 y del 40 en el mundo que estaba durante la Segunda Guerra Mundial. Crónicas Marcianas es un gran ejemplo de Ray Bradbury. Pero tanto Asimov como Bradbury son autores clave para poder comprender las distintas tendencias de la ciencia ficción y cómo esto va a impactar en nuestra forma de entender la realidad contemporánea. Isaac Asimov, de origen ruso y nacionalizado estadounidense, es conocido por la saga de Fundación y la saga de los robots, dos grandes sagas donde él muestra sus pasiones por la ciencia y por la historia y donde una gran prosa nos permite recorrer los distintos personajes y los distintos relatos que tiene estas sagas. Aparte tiene un conjunto de cuentos breves que nos hablan de la potencialidad de la ciencia y tecnología. Isaac Asimov es considerado uno de los padres de la ciencia ficción contemporánea y gracias a su obra se popularizaron múltiples ideas como por ejemplo las leyes de la robótica. Su contraparte fue Ray Bradbury. Ray Bradbury tiene la característica de que no perteneció al círculo de Campbell, pero de todas maneras tuvo tanto éxito como Isaac Asimov, como algunos creemos. Él se caracterizó por hacer relatos cortos, a diferencia de Isaac Asimov, que hacía novelas. Y tenía una enorme vinculación con lo cotidiano y una particular calidad para poder describir los detalles. Grandes obras de él son El Hombre Ilustrado y Crónicas Marcianas, las cuales nos llevan a preguntarnos respecto a cuáles son los límites de la tecnología la cual nosotros estamos utilizando día a día. Existen otro par de autores que son parte de la trilogía de los grandes autores que componen Asimov, Clerk y Heinlein, muy influenciados por el Círculo de Campbell.
Arthur C. Clarke tiene una visión evolutiva y biologicista respecto a cómo la tecnología va a transformar la sociedad. Tiene un apego a las leyes naturales, tanto así que logró descubrir una ley respecto a astronomía y como el comportamiento de ciertas cosas con los satélites. Y también posteriormente evolucionó hacia relatos de un componente místico. Su obra más conocida es 2001, Odisea en el espacio, que primero fue un libro y después una película. Por otra parte está Robert Heinlein. Robert Heinlein es uno de los autores más prolíficos en ciencia ficción. Él es muy conocido por Starship Troopers, pero tiene un conjunto de relatos muy potentes. Él se dedicaba particularmente a estudiar temas sociopolíticos en sus relatos. Y a medida que fue evolucionando su obra, también aparecieron los derechos civiles de las sociedades futuristas dentro de las preguntas las cuales él hacía. Él fue un gran crítico del liberalismo. Este tipo de autores no simplemente nos hacía preguntarnos sobre nuestra relación con la tecnología, sino de los valores de nuestra sociedad actual a través de sus relatos que parecían no ser de este mundo. Ahora está la Edad de Plata. Luego de todo este boom, aproximadamente entre los años 50 y 60, se encuentra la Edad de Plata. ¿Cuáles son las características de este periodo en que disminuye la productividad de los autores de ciencia ficción y también empiezan a aparecer nuevos focos distintos? Por ejemplo, que la tecnología afronta una relación más íntima con los temas sociales. Y no son grandes historias sorprendentes del hombre con la tecnología que le lleva a hacer límites que nunca hubiésemos sospechado, sino que tiene que ver con las preguntas que se hacen los personajes que viven esto, que no siempre son las mejores respuestas, las que esperamos. ¿Ya? No es siempre todo maravilloso. También el estilo de los autores fue mucho más introspectivo, empezando a incorporar algunas técnicas de las vanguardias de la literatura tradicional, por decirlo así, de las décadas del 10 y del 20. Pero también se develan miedos populares que aparecieron después de este periodo de las guerras mundiales, donde estuvo el auge de la Edad de Oro. Como por ejemplo está el miedo hacia lo nuclear. En la Edad de Plata existen un conjunto de características que tienen sus relatos, que particularmente fueron nucleados por una revista llamada New World. Estos, por ejemplo, tienen la característica de incluir mucho totalitarismo o fascismo, como 1984. También había un capitalismo desmedido en estos relatos, dándonos cuenta de cuán poderoso puede ser el sistema económico sobre las decisiones de las personas, algo que quizá hoy ya no es ciencia ficción. Por último, podemos hablar de las fallas del sistema social y las debilidades sociales, que eran preguntas que en la Edad de Oro no se hacían respecto a las grandes inclusiones de tecnología en las discusiones de la literatura y de los personajes de ciencia ficción. Aquí lo importante era cómo los personajes vivían su mundo y cómo la tecnología les afectaba y cómo esto hacía que ellos dejaran de ser lo que eran antes o fueran cosas distintas a lo que alguna vez imaginaron. Dentro de la Edad de Plata podemos distinguir un gran autor que sale de los límites de la Europa continental y de Estados Unidos, que es Stanislav Lem. Muy conocido por Solaris, su técnica narrativa es muy detallista y su forma de llevarnos a través de la mente de sus personajes nos guía en relatos que nos sorprenden incluso en las páginas finales. Stanislav Lem se hizo a la fama luego de esta obra, pero también tiene un conjunto de otras obras y cuentos cortos que permiten conocer mucho más profundamente a este autor y también ver cómo desde la Unión Soviética se observaba un énfasis en el papel de la tecnología en la cultura. Hay que decir que a pesar de que la cultura occidental es la que arma nuestros relatos que nosotros conversamos en sesiones como esta, existe en Oriente y en este periodo también en las repúblicas comunistas y socialistas distintas fracciones de personas que le daban un papel particular a la tecnología y que lo reflejaban en relatos de ciencia ficción que hasta hoy estamos descubriendo. Ahora, ¿qué ocurrió después de la Edad de Plata? ¿Cómo la Edad de Oro influyó a los siguientes autores? ¿Y cuáles son los desafíos que vienen en el infinito y más allá? Todo eso y más en el siguiente cápsula de Introducción a la Tecnología.